Bienvenidos a The Deep Dive, donde hoy nos vamos a sumergir en un caso realmente inquietante. La historia de Javed Iqbal, conocido como el monstruo de Lahore. Lo que más llama la atención, al menos a mí de este caso, es que, a diferencia de otros asesinos en serie que intentan ocultar sus crímenes, Iqbal prácticamente los anunció al mundo. Sí. Confesó sus actos horribles en una carta que envió, fíjate, directamente a la policía y a un periódico local. Exacto. Nuestra fuente principal para esta inmersión es la página de Wikipedia en español dedicada a Iqbal. Y enviar una carta a la policía confesando tus crímenes es una forma, inusual, ¿no?, de comenzar esta historia. Plantea muchas preguntas. ¿Qué tipo de persona querría hacer público sus crímenes de esa manera? Pues sí, este acto deliberado de exposición es una parte clave de lo que hace que este caso sea tan perturbador. Habla de una psicología compleja en juego. Un deseo no solo de cometer estos actos, sino de ser reconocido por ellos. Entonces, ¿quién era Javed Iqbal antes de volverse infame? La información que tenemos pinta una imagen de una vida aparentemente normal, hablamos al principio. Precisamente, nació en Lahore, Pakistán, en 1956, uno de 8 hijos. Fue a la universidad, dirigió un negocio de remodelación de acero y vivió una vida aparentemente normal. Ese contraste entre esta aparente normalidad y los monstruosos actos que confesó es realmente escalofriante. Te hace preguntarte, ¿no? ¿Qué podría llevar a alguien por un camino tan oscuro? Totalmente, y eso es precisamente lo que vamos a explorar. En su carta, enviada en diciembre de 1999, Iqbal confesó haber asesinado a 100 niños. 100 niños. Es una cifra, simplemente inconcebible. Sí. Todas sus víctimas tenían entre 6 y 16 años. Describió en detalle cómo los estrangulaba, desmembraba sus cuerpos y luego usaba ácido para disolver los restos. Finalmente los tiraba a un río. Están deliberado y calculado. El nivel de premeditación es aterrador. Es importante tener en cuenta que la policía encontró pruebas que respaldaban sus afirmaciones. Cuando registraron su casa, descubrieron manchas de sangre, la cadena que usaba para estrangular y fotografías de muchas de sus víctimas. Y hay ese detalle escalofriante sobre las bolsas de plástico etiquetadas, ¿verdad? Sí. Las fotografías de sus víctimas fueron encontradas en estas bolsas, cuidadosamente etiquetadas. Increíble. Y luego estaban los 2 tanques de ácido con restos parcialmente disueltos, dejados a la vista, casi como una exhibición macabra. Incluso dejó una nota afirmando que había dejado a sus cuerpos específicamente para que las autoridades los encontraran. Parece que quería, no sé, escandalizar y horrorizar. Quería asegurarse de que todos supieran lo que había hecho. Esa parece ser una parte importante de su motivación, pero para comprenderla mejor debemos analizar lo que él afirmó que era la fuerza impulsora detrás de estos horribles actos, la venganza. ¿Venganza? ¿Contra quién? Contra la policía. En su carta, Iqbal explicó que quería infligir dolor a 100 madres como venganza por lo que él percibía como una injusticia que había sufrido a manos de la policía de Lahore. Entonces se dirigió específicamente a los niños para causar el mayor dolor posible. Así es. Sentía que el matar a sus hijos podía hacer que estas madres experimentaran el mismo nivel de sufrimiento que, según él, había pasado su propia madre. Afirmó que en la década de 1990 había sido arrestado por cargos relacionados con un acto de sodomía contra un joven fugitivo. Y este incidente, aunque finalmente no se presentaron cargos, alimentó su deseo de venganza. Sí, parece que esta experiencia creó un resentimiento profundamente arraigado en él. Y lamentablemente eligió expresar ese resentimiento de una manera, horriblemente violenta. Todo esto plantea algunas preguntas importantes sobre la psicología de la venganza, ¿no? Y las consecuencias devastadoras que puede tener. Es difícil comprender cómo alguien podría justificar quitar vidas inocentes como una forma de venganza. Es un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede existir en el corazón humano y la urgente necesidad de sistemas que protejan a los vulnerables y aborden la injusticia antes de que se convierta en algo tan destructivo. Ahora bien, después de enviar la carta de confesión, Iqbal desapareció. Entonces, ¿qué pasó después? Lo atrapó finalmente la policía. Aproximadamente un mes después se entregó. Pero no a la policía. ¿Pero qué? Si no fue a la policía, ¿a quién se entregó? ¿A quién se entrega un asesino en serie si no a la policía? Se entregó al periódico Daily Jah. ¿Al periódico? Sí, increíble, ¿verdad? Afirmó que lo hizo porque temía por su vida, le preocupaba que la policía lo matara. Eso añade otra capa de complejidad a este caso. Sin duda. Por supuesto, una vez que se entregó, la policía se involucró y arrestaron a los 4 cómplices que habían estado viviendo con él. Cómplices. Así que no actuó solo en todo esto. Eso fue lo que reveló la investigación. 4 adolescentes que habían estado compartiendo su apartamento de 3 habitaciones fueron detenidos. Sin embargo, poco después de su arresto, uno de los chicos murió bajo custodia policial. Eso es increíblemente sospechoso. Sí.
Una autopsia indicó signos de que se había usado la fuerza contra él. La explicación oficial fue que saltó por una ventana, pero las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin estar claras. ¿Y qué pasó con el propio Iqbal? ¿Qué ocurrió después de que se entregara? Fue juzgado, y el juez, en un movimiento bastante dramático, lo condenó a muerte. Una sentencia de muerte parece casi esperada en un caso como este, pero hubo algo singular en la forma en que el juez dictó la sentencia. Absolutamente. Las palabras del juez fueron, escalofriantes. Dijo: serás estrangulado hasta la muerte delante de los padres de los niños que asesinaste. Tu cuerpo será cortado en 100 pedazos y puesto en ácido de la misma manera que tú mataste a los niños. Eso es intenso. Es como un reflejo directo de sus propios crímenes. Exactamente. Es una declaración muy deliberada, que enfatiza la brutalidad de las acciones de Iqbal y el deseo de un castigo que se ajuste al crimen. Es difícil imaginar una sentencia más dramática. Ciertamente lo es. Sin embargo, el ministro de Interior de la época, Moinuddin Haider, declaró que esta sentencia no se podía llevar a cabo. ¿Por qué no? Citó el compromiso de Pakistán con la Comisión de Derechos Humanos y argumentó que tal castigo no era permisible bajo esas obligaciones. Entonces, aunque el juez lo condenó a muerte de esta manera tan específica, en realidad nunca iba a suceder. Correcto. Parece que la declaración del juez fue más simbólica que otra cosa, una forma de reconocer la naturaleza horrible de los crímenes y expresar un deseo de justicia. ¿Pero qué pasó finalmente con Javed Iqbal? ¿Terminó cumpliendo una condena diferente? No, nunca lo hizo. Iqbal se quitó la vida. Fue encontrado ahorcado en su celda el 8 de octubre de 2001, antes de que se pudiera llevar a cabo su ejecución. Suicidio. Es un final trágico para una historia ya de por sí horrible. Ciertamente lo es. Y para hacer las cosas aún más extrañas, otro de sus supuestos cómplices fue encontrado muerto en una celda cercana la misma noche. Aparentemente también fue ahorcado. 2 muertes en una noche bajo circunstancias tan sospechosas. Es simplemente, inquietante. Sin duda añade otra capa de misterio a un caso ya de por sí complejo y perturbador, y nos deja con mucho en qué pensar. Es escalofriante pensar que alguien pudiera cometer actos tan horribles y luego anunciarlos tan públicamente. Realmente te hace cuestionar, ¿no? ¿Qué podría llevar a una persona a tales extremos? ¿Qué puedes decirme sobre el impacto duradero de este caso en Pakistán? ¿Cambió algo? El caso de Javed Iqbal, sin duda, dejó una huella imborrable en la sociedad pakistaní. Obligó a la gente a confrontar algunas verdades incómodas sobre la seguridad infantil y sobre la eficacia de la aplicación de la ley. Aquí tenías a un asesino en serie operando durante un periodo, significativo, aprovechándose de niños vulnerables y finalmente entregándose a un periódico porque temía a la policía. Eso sacudió la confianza pública en el sistema hasta la médula. Tiene sentido. Es difícil imaginar una exposición más flagrante de las fallas sistémicas. ¿Esta protesta pública condujo a algún cambio concreto? Si bien no hubo una reforma radical que resultara directamente del caso, definitivamente actuó como catalizador para una conversación más amplia. La difícil situación de los niños de la calle, la falta de medidas adecuadas de protección infantil, los problemas profundamente arraigados de pobreza y desigualdad, todos estos temas pasaron a primer plano del discurso público. Entonces, aunque no una relación directa de causa y efecto, este caso ayudó a poner esos temas en el centro de la atención. Eso tiene que ser importante para cualquier progreso futuro, ¿verdad? Absolutamente. Cambiar la conciencia pública es crucial para sentar las bases de un cambio significativo. Recuerda, las reformas sistémicas llevan tiempo. El impacto de un caso como este puede repercutir durante años, influyendo en los debates sobre políticas, los esfuerzos de defensa, las actitudes sociales. Planta las semillas para la acción futura. Es como una llamada de atención que obliga a la gente a reconocer el problema y empezar a buscar soluciones. Precisamente. Y aunque podemos esperar lo mejor, la pregunta sigue siendo, ¿podría volver a ocurrir un caso como este? ¿Qué tendría que cambiar para evitar tales atrocidades en el futuro? Eso es algo para que usted reflexione. Es una idea que da que pensar. Pero importante, esta inmersión profunda en el caso de Javed Iqbal ha sido fascinante y profundamente perturbadora. Es una historia que subraya las complejidades de la naturaleza humana y la urgente necesidad de vigilancia y medidas proactivas para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Bien dicho. El caso sirve como un crudo recordatorio de que la oscuridad puede acechar en lugares inesperados y que todos tenemos un papel que desempeñar para iluminar esos rincones y construir un mundo más seguro y justo para todos. Sí, es una pregunta inquietante pero necesaria. Si queremos evitar que se repitan tragedias como esta, tenemos que analizar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para proteger mejor a los niños, especialmente aquellos más vulnerables? Hay varias áreas en las que se pueden implementar cambios. En primer lugar, fortalecer los sistemas de protección infantil. Esto implica, por ejemplo, una mayor inversión en servicios sociales.
programas de apoyo familiar y mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales para los niños. Eso suena esencial. Si los niños no se sienten seguros para reportar abusos, el problema se perpetúa en la sombra. ¿Qué más se puede hacer para abordar esta problemática? También es crucial abordar las causas subyacentes que hacen que ciertos niños sean más vulnerables a la explotación. Cosas como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la desintegración familiar. Ya veo. Esto requiere un enfoque integral que incluya programas de desarrollo social y económico. Es decir, no se trata solo de proteger a los niños, sino de crear un entorno donde puedan prosperar y estar seguros. Exacto. Y por supuesto es fundamental mejorar la formación de las fuerzas del orden y del sistema judicial para que sean más sensibles y eficaces en la investigación y el procesamiento de casos de abuso infantil. Esa es una pieza clave del rompecabezas. Si no hay consecuencias para los abusadores, el ciclo de violencia continúa. Sin duda. Y no olvidemos el papel de la educación. Es vital enseñar a los niños sobre sus derechos, cómo protegerse, a quién acudir en busca de ayuda si se encuentran en una situación de riesgo. La educación es una herramienta poderosa. Si empoderamos a los niños con conocimiento, les damos una mejor oportunidad de defenderse. Precisamente. En última instancia, la responsabilidad de proteger a los niños recae en todos nosotros. Debemos estar atentos a las señales de abuso, denunciar cualquier sospecha y apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger a los niños vulnerables. Este análisis del caso de Javed Iqbal ha sido profundamente impactante. Aunque la historia es terrible, nos recuerda la importancia de la acción y la responsabilidad colectiva para construir un mundo más seguro para los niños. Efectivamente. Esperamos que esta inversión haya servido para generar conciencia y motivar a nuestros oyentes a involucrarse en la protección de los más vulnerables. La lucha contra el abuso infantil es una tarea de todos. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Y a nuestros oyentes les agradecemos su atención y nos invitamos a reflexionar sobre lo que cada uno puede hacer para contribuir a un futuro más seguro para todos los niños. Hasta la próxima.